estamos en vivo. Ya podemos comenzar. Lo único es que, vamos a ver. Ah, ok, sí, ya lo vi. Sí, ya estamos en vivo. Eh, bueno, Gina, yo sé que la idea era al revés. La idea era que yo que vos me entrevistaras a mí o que conversáramos un poco, pero en realidad podemos hacer una charla un poco más amena. Sé que es de madrugada en Israel, todavía no ha salido ni el sol, pero pues el tema está bastante caliente en la zona y la verdad creo que todos los días podemos aprender un poco más de lo que está ocurriendo desde ambas perspectivas o desde ambas partes, porque casi siempre el material y la información que nos llega acá es un poco parcializado. Si querés, comencemos, que nos cuentes, bueno, primero que nos digas, evidentemente van a escucharle el acento, se van a dar cuenta de que es sudamericana. También nos puede contar de qué lugar de Latinoamérica es, cuánto tiempo tiene viviendo en Israel y no sé, los detalles que quieras. Además que en cierto modo sos youtuber también en temas no necesariamente asociados con el conflicto, pero que evidentemente también estás dando nota un poco de la vida regular, ¿verdad? Está la parte irregular de lo que estamos viendo, pero regularmente vos también enseñás otras caras que no son tan feas, por decirlo así, de lo que estamos viviendo en estos días. Gina. Buenas tardes para las personas de América Latina que nos ven. Yo soy Ginny Gómez, una colombo-israelí y vivo hace 8 años en Israel. Y como nos decía Brian, yo tengo un canal en YouTube, inició hace unos meses, que se llama En Israel con Ginny. Yo hablo de la vida cotidiana en Israel. Justo ahora está pasando esto, no era un tema que iba a abordar, pero hablo de los lugares de judaísmo, cristianismo y bueno, están invitados a pasarse por mi canal y quería contarles un poco cómo está la situación. Aquí estamos de madrugada, son alrededor, ya pasaron las 4 de la madrugada y antes de ayer, el 14 de mayo, la mayoría de las ciudades que recibió misiles fueron las ciudades que están en el sur de Israel y muchas personas pensaban que se acerca una tregua o porque ya pensaban, Hamas no tiene eh, ya misiles de largo alcance y pensábamos que estábamos cerca de una tregua. Pero ayer, otra pequeña sorpresa, el centro de las ciudades de Israel, además de las del sur, fueron bombardeadas, por así decirlas, han llegado misiles nuevamente y han caído en 2 ciudades, en Ramat Gan, y hubo una persona que falleció por ese misil y cayó en la ciudad de Rishon LeZion. Luego de eso, toda esta noche han seguido cayendo misiles en el centro de la ciudad y justo ahorita estuve leyendo, han caído en Beersheba y en el Negev, y hace unas horas Hamas se amenazó a Israel que iba a golpear fuerte el centro de la ciudad y pues vemos respuesta también del ejército de las fuerzas de las defensas de Israel respondiendo y buscando eh, objetivos militares de Hamas, que es lo que busca el ejército israelí. Y pues yo les puedo contar de lo que vivo en mi vida cotidiana como Israel y por eso he querido hacer esto con Brian, que Brian, para los que no lo conocen, voy a presentarlo porque muchos también de mi programa no lo ven. ¿Tú te quieres presentar, Brian, o te hago una pequeña biografía de ti? Soy amigo de Gina, fuimos a Israel juntos en el 2009 en un programa que se llamó Conozca Israel. Eh, yo creo que eso es como lo importante, ya lo otro de los formalismos yo creo que no aplican tanto acá, pero como quieras, sí Sí, sí, me no, yo, gustaría tal sí, vez porque como para un tema de mantener esto de lo que nos estás compartiendo. Dices que tienes 8 años viviendo en Israel, eso quiere decir que vos estuviste para la operación anterior que fue en el año 2014. ¿Cómo sientes la diferencia, digamos, de lo que vivieron en el 2014, por lo menos vos que vivís más hacia el centro del país, a diferencia de lo que está ocurriendo ahora? O sea, ¿cómo has sentido la diferencia? Porque me imagino que el tema de
las alarmas y al tener que ir al shelter bomb y demás, ha sido toda una nueva experiencia, porque al parecer la capacidad militar que tiene esta organización se ha ampliado. Entonces, tal vez antes de entrar a mí, poder que vos nos contés desde tu experiencia cómo fue hace 7 años a diferencia de lo que se está viviendo actualmente entre los ciudadanos israelíes y en el caso tuyo, pues como migrante colombiana casada con un israelí que vives directamente el día a día en Israel, ¿verdad? Compartiendo con toda la sociedad dentro del común, ¿verdad? Que de nuevo, esto que está ocurriendo ahora no es el común, es lo atípico, pero lo atípico se hace pues demasiado fuerte, ¿verdad? Y se hace mucho ruido y principalmente en prensa, pero hace 7 años, ¿cómo vivieron ustedes esta experiencia en el intercambio que hubo en aquel momento también contra el Hamas? Bueno, primero que todo, estoy justo en el Mamad. Es una habitación que hace parte de la casa. En esta es la habitación de juego de mi niño. Es un bebé, todavía no lo he pasado para acá. Y si llega a sonar la alarma, pues todos nos levantamos y nos vamos para acá. Para los que no saben, es una habitación con paredes más fuertes, tiene la puerta más blindada, la ventana es un poco, es más gruesa el material. Y yo llegué en Israel en el 2012. Yo vivía en Ashdod, que es una de las ciudades del sur, y las ciudades del sur son las más afectadas porque están recibiendo constantemente, incluso a veces cada año, a veces en poca proporción. Y justo en el 2012 que yo llego, en agosto, a los pocos meses, escucho alarmas, como en noviembre, que se hizo una pequeña operación en casa. Es la primera vez que tengo aquí. Yo vivo en el norte ahora, para los que no saben, entonces no hemos escuchado alarma solamente una vez estos días, entonces no estoy tan afectada. Pero en el 2012 viví las alarmas en Ashdod. Después en el 2014 vivo en Jerusalén y pues viví el secuestro de los chicos, como esperábamos eso. Pero contarles que fue una situación muy tensa, pero no sé, sí enviaron unas misiles al centro del país, pero no tantos como se ha visto este año. Y pues eso marca la diferencia. Para mí, yo siento eso, que cayeron unos cuantos en el centro de la ciudad y todo el país se alarmó, y eso es lo que están protestando los habitantes del sur de Israel, porque dicen, nosotros constantemente recibimos misiles y ustedes no prestan atención, diciéndole al gobierno, porque si cae en Jerusalén o cae en Tel Aviv o Ramat Gan o Rishon, todo el país en alerta, pero nosotros constantemente vivimos, y quiero que ustedes, el gobierno de Israel, reate a nosotros como cae en Jerusalén, como cae en Tel Aviv, y es una situación pues complicada. Están cerca de la franja de Gaza, a Gaza a veces le queda fácil enviarles, y no sé, justo ayer había eso en los medios hablándole al gobierno, y pues creo que aquí tratan también lo posible de, pues no queríamos, recibimos de Hamas, y varias personas medios me han entrevistado y me han preguntado por la causa de esta escalada, y por eso quería hablar con Brian, que para los que no saben, que justo los que van a ver, que Brian es experto en el tema, es licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en Medio Oriente, y pues acá nos hablan que causó esto, hablan de los disturbios en la mezquita de Gaza, en la mezquita de Jerusalén, sobre el desalojo de las 4 familias palestinas, también sobre que se postergaron las elecciones que necesitaban por primera vez después de 15 años hacer elecciones en Palestina, y supuestamente también jamás se iba a subir y se postergaron. Entonces jamás dijo, lo vio esto como un golpe de Estado. Entonces hay como varios factores, todo el mundo, los medios pues cada uno dice de un tema aparte, y por eso dije, quiero hablar con Brian, ¿qué opina sobre esto de por qué esta escalada, por qué las razones, o qué te parece estos temas que has escuchado? Sí, bueno, en cuanto a causas, pues bien lo has resumido, creo que de una forma muy acertada, donde hablas de diversas causas que han llevado a la escalada actual, ¿verdad? Obviamente, yo lo he dicho con otras personas que he conversado y en otros espacios, esto se ha hecho como una especie de bola de nieve. Una cosa va
incentivando a otras, se van juntando, ¿verdad? Algunas cosas bastante nocivas que han estado ocurriendo en los últimos días. Y casi siempre esto termina rompiéndose por lo más delgado, ¿verdad? O empieza a causarse, o hay elementos como el Hamas, que es un grupo radical que no representa, obviamente, a la totalidad de la población palestina. Y creo que después de operaciones como la que está ocurriendo en la actualidad, con la respuesta que evidentemente también está dando Israel, pues demuestran una vez más que no están por la población, están principalmente por sus propios intereses al exponer principalmente lo que son poblaciones civiles. Obviamente los que están metidos desde un punto de vista paramilitar o militar tienen obvias intenciones de estar en esto, y estamos hablando, como no puede ser de otro modo, otro aparte más de este conflicto que es asimétrico. Cuando hablo de asimetría acá, no solamente lo hablo en una cuestión en negativo, ¿verdad? De que es que hay desigualdades de fuerzas. Bueno, esto es evidente. Estamos hablando de un ejército de un país soberano ya y establecido, reconocido internacionalmente desde hace ya varias décadas, contra una organización de un grupo, de un pueblo que no ha logrado establecer su autodeterminación y su soberanía. Entonces, evidentemente, hay muchos factores por los que esta asimetría responden, y aquello que llaman resistencia, que hacen en algunos momentos este tipo de grupos, desgraciadamente no lo hacen, por decirlo así, con todas las de la ley. Y este tipo de respuestas en guerras asimétricas en medio de poblaciones urbanas, como ha hecho el Hamas, ha sido también un comportamiento que hemos visto en otros conflictos, el caso de Siria, que lo tenemos muy cerquita, ¿verdad? También de la zona de Israel, o el caso del Yemen, donde este tipo de agrupaciones que no son gubernamentales, sino que son paramilitares, terminan metiéndose en zonas civiles para, por un lado, evitar de que la respuesta, o por lo menos el intento de que las respuestas de los ejércitos formales sea tan categórica, ¿verdad? Que los pueda golpear con todo. Y segundo, porque entienden que cualquier baja desde un punto de vista civil, desde la parte de la propaganda, de lo que al final de cuentas se terminan presentando frente a los medios, tienen las de ganar, porque el enseñar fotografías de personas o de poblaciones sensibles, de alguna manera, pues afectan en la opinión pública, principalmente lo que es la opinión pública occidental. Pero regresando a esta escalada tiene varios elementos que son la mezcla de lo que podríamos denominar en este caso la tormenta perfecta de un conflicto que de todas maneras no tiene una solución inmediata y no la va a tener en muchos años, porque acá estamos frente a lo que llamamos regularmente un conflicto intratable o un conflicto imposible, ¿verdad? Donde lo que se hace es administrar los picos de violencia, y en estos momentos estamos en un pico alto. Quizás no tan alto como se dio en las escaladas de los años anteriores, pero evidentemente estamos en un pico alto que se está cobrando vidas de civiles. La mayoría de los civiles son palestinos. Esto obedece, por supuesto, a un tema de lo que ya acabo de explicar, más una cuestión de la infraestructura, de las zonas donde están ubicados, principalmente desde donde se dan los lanzamientos, que están muy cerca del norte de Gaza, que es donde se ubican además los campos de refugiados. No todo Gaza está compuesto de campos de refugiados, ¿verdad? Y no todo Gaza está derruido. Hay que ver, digamos, las tomas y las fotografías y los videos de las zonas centrales y costeras de Gaza para ver que es un poco distinto, pero bueno, esto es indiferente. Y por el otro lado, en el caso de Israel, muchas de las casas ya por un tema de estructura, de ley y demás, están, pues tienen, como en el caso tuyo, ¿verdad? Un lugar en el cual se meten cuando hay alertas o cuando hay inminentes casos de choques. Por el otro lado, pues llegando ya a la parte que compete, hay varios factores, como lo decía inicialmente. Bueno, vos mencionaste el tema de las elecciones palestinas, que esto se ha dejado muy de lado en los medios, que es un factor incendiario, ¿verdad? De alguna manera, la movida que hace Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, al aplazar las elecciones, ¿verdad? Las elecciones legislativas que estaban para finales del mes de abril, eh,
con la excusa de que era por el tema de que la gente de Jerusalén Oriental, los palestinos de Jerusalén Oriental, no iban a poder ejercer su voto. Esto le dio, digamos, un motivo al Hamas para empezar a hacer algunos tipos de declaraciones de que se podía encender un polvorín. Y basta con buscarlo en los medios, ¿verdad?, de días anteriores, donde se ve la amenaza del Hamas de hacer un polvorín en el caso de que se aplazaran las elecciones palestinas. Se deja de lado este factor y evidentemente es uno de los factores, no es el factor. Y debo decir que en este conflicto, como en muchos otros casos y en muchos otros momentos, no existe un solo factor, hay una multiplicidad de factores y obviamente existe un detonante final que es el que lleva a la violencia, digamos, o que se utiliza como la gota que derrama el vaso y que genera, digamos, este tipo de acciones. Otro de los factores de esto tiene que ver con el desalojo de estas familias palestinas del barrio de Sheikh Jarrah, que es un barrio ubicado fuera de las murallas en la zona de Jerusalén Oriental, que se hace por un asunto de una orden judicial. Esta orden judicial se viene negociando, se viene discutiendo desde los años 80, no es tampoco una cuestión actual. ¿Qué es lo que dice este conflicto de Sheikh Jarrah? Unas familias que están ahí, árabes palestinas, están asentadas o están ubicadas en este barrio desde el año 56, después de que el gobierno de Jordania, en aquel momento, junto con las Naciones Unidas, le dieran la autorización para entrar en estas casas. ¿A quién pertenecían estas casas inicialmente? Antes de 1948, que fue cuando se desata la primera guerra árabe-israelí oficialmente, estas casas pertenecían a judíos que habitaban en esta zona, casas que fueron compradas a finales del siglo XIX, que después de la guerra del 48 les son otorgadas a familias árabes palestinas y que después de la guerra del 67, cuando Israel toma y conquista la ciudad vieja de Jerusalén, esta ciudad en total, digamos, todo Jerusalén, ¿verdad?, que estaba partida después de la guerra del 48-49, pasa a estar bajo administración israelí y en los años 80 llega una familia que dicen, esas casas nos pertenecen a nosotros porque anteriormente a que nos expulsaran, pues nos pertenecían. Entonces, mientras se llegaba a una solución, estamos hablando de los años 80, mientras se llegaba a una solución, se les dijo, bueno, hagamos una cosa, vamos a mantenernos acá, el asunto, no sé qué. Mientras tanto, se paga un tipo de arrendamiento mientras se llega a solucionar el tema del conflicto. Hoy pasaron los años y este año efectivamente llega una resolución de la Corte que dice que estas familias tienen que ser desalojadas. Es una familia sumamente grande, ¿verdad? No estamos hablando solo de 4 o 5 personas, estamos hablando de familias pues bastante grandes, ¿verdad? Y esto empieza a generar también reacciones en oposición por la acusación que viene de varios frentes de la intención de Israel de judaizar Jerusalén. Bueno, este tema de judaizar Colonizar, Jerusalén, y además que es el que escucho, ¿no? sí, es un poco polémico, ¿verdad? Porque evidentemente, eh, pues hay una serie de factores ahí de por medio. Igual, quizás podríamos hablar de que en ocasiones el asunto legal, uno de los reclamos que se hacen es que se haga en este caso, ¿verdad?, favoreciendo a una familia judía y que en otros casos no se haga ante reclamos, no sé, de familias árabes. Ahí podríamos entrar en todo este tema de la polémica, pero viene a encender todavía mucho más los ánimos que ya venían, ¿verdad?, de otros factores que vienen en la misma línea. Algunos diputados de las listas árabes fueron a darles apoyo, tuvieron algunos choques con los policías que estuvieron dentro de las manifestaciones, etcétera, etcétera. Otro factor que está sumado, ¿verdad? Van como dentro del mismo periodo, no es que están como en periodos distintos como para ir incentivando, sino que van como dentro del mismo periodo y se van juntando y al final, como te digo, esto va desatando el desastre que tenemos en la actualidad. Entramos en el mes del Ramadán, ¿verdad? Que es el mes más sagrado según el Islam. Y pues después de terminar el ayuno que dura todo el día, ¿verdad? Hasta llegar el atardecer, regularmente los musulmanes, en este caso la mayoría musulmanes palestinos, suben
al Domo de la Roca y a la mezquita de Al-Aqsa, ¿verdad? Que se encuentran en la explanada de las mezquitas, también conocido históricamente como el Monte del Templo, y realizan ahí el término de los diferentes rezos. Hay varios elementos acá. En primer lugar, se habla de que han habido motivaciones externas, se habla de que durante el día, digamos, mientras se transmiten rezos y demás en las radios públicas palestinas, también se estuvieron haciendo cánticos a favor de la liberación de Jerusalén y demás, que son las transmisiones que popularmente y regularmente se hacen por medio del Hamas, ¿verdad? Incentivando principalmente a los jóvenes, que son los que más fácilmente se ven incendiados por este tipo de iniciativas, y van con los ánimos un poco enaltecidos, ¿verdad? Vi un interesante video en YouTube al respecto, donde se habla de que regularmente también son muchos hombres los que llegan y al estar ahí aglomerados se hace como una explosión de testosterona, ¿verdad? Esa es la explicación que da el expositor, y se ven enaltecidos. A esto se suma el hecho de que hay limitaciones para entrar a la zona a través de la puerta de Damasco, ¿verdad? Que para aquellos que nunca han estado en Jerusalén antigua, la entrada de la puerta de Damasco es la que da más directo hacia donde está el Domo de la Roca, ¿verdad? Y donde está también la mezquita de Al-Aqsa. Entonces, para Y el evitar barrio árabe también. el barrio árabe, es el cuadrante árabe, ¿verdad? Más importante de la ciudad antigua. Eh, la policía señala de que para evitar aglomeraciones, a pesar de que ya Israel está en inmunización de rebaño, se trata de dispersar, digamos, este tipo de grupos y no sé qué, y se empiezan a generar más choques, enfrentamientos, mucha violencia, ¿verdad? Obviamente acá hablamos en desigualdad porque estamos hablando de policías que tienen armas, ¿verdad? Versus personas que tiran lo que tengan a mano, pero que también hace daño. Hay algunos que piensan que lo que se lanza no hace daño, pero hay una acumulación de piedras, que en algunos casos también es muy criticable, de que se utilice, por ejemplo, la mezquita de Al-Aqsa, y mientras algunos están rezando, otros están acumulando piedras en una esquina, ¿verdad? Piedras, uno se imaginaría piedritas de estas de construcción, no son bloques de piedras, más fuegos pirotécnicos, y cuando se dan las entradas de los policías a la zona de la explanada, empieza, digamos, los enfrentamientos aún a lo interno de la mezquita. Parte también de estas mismas piedras y material se ha utilizado no en esta oportunidad, sino en muchas otras, para lanzarlas desde arriba de la zona de la explanada hacia la zona donde está ubicado el Muro de las Lamentaciones, ¿verdad? Y obviamente esto pone en peligro a los que están rezando también en la parte inferior. Entonces aquí tenemos otro factor adicional. Sí, Gina. Sí, pero bueno, desde que estoy viviendo acá, cada casi Ramadán, no decirlo cada año, yo siempre estoy escuchando que una minoría hay disturbios en la explanada. No, no solamente pasó este año. La verdad es que una minoría siempre de chicos, no grupemos todos los chicos, lleva piedras, incluso armas, y más los enfrentamientos cuando la policía inicia a revisarlos. Recuerdo un año que la policía dijo, para evitar eso vamos a poner una puerta de seguridad, y para los que no han estado en Israel, en muchos lugares se revisa qué llevas, incluso en el Muro de los Lamentos, qué tienes, cuestiones de seguridad vas a encontrar en muchos países, y querían poner uno en la entrada de la explanada. En ese año hubo enfrentamientos también terribles, que en último ganó la decisión de los palestinos de no poner una puerta de seguridad, porque dijeron, están como quitando lo que nosotros queremos. Pero yo decía, si no llevaban armas, no iba a haber todo este enfrentamiento, la policía no iba a ingresar a la explanada. Y también, pues yo no veo un problema que haya una puerta de seguridad. Bueno, de pronto ellos sí ven el problema, pero Sí, solo quería creo que comentar eso. era por el tema del detector de metales, y me acuerdo muy bien porque fue en la misma época en la que se desató aquella denominada intifada de los cuchillos, ¿verdad? Que al final pues no fue declarada como intifada, pero se estaban Los dando medios apuñalamientos, y por eso también se recomendaba a los extranjeros y a gente judía no entrar por la puerta de Damasco a la ciudad vieja, porque era donde se daban la mayoría de los ataques con cuchillos. Y como lo dices, es un grupo que casi siempre genera problemas,
Y regularmente, no sé si has visto, pero cuando se hacen prohibiciones de visitar la zona, se hace principalmente con población joven, porque son los más fáciles de enaltecer y que son los que al final de cuentas terminan en enfrentamientos. Además son los que terminan siempre agredidos, ¿verdad? Y arrestados y otro montón de circunstancias. Pero sí me acuerdo perfectamente que con el tema del detector de metales, que para quienes también no lo saben, cuando uno va a visitar el cótel, el muro occidental, antes de llegar al cótel hay un detector de metales también, o sea, no es que A entras todas las por entradas. todas las entradas, hay un detector de metales, no es que alguien dice, no, mira, para evitar que la policía me revise o lo que sea, me voy a ir por ahí, por una esquinita. No, ahí desde donde uno entre siempre se entra hay detectores de metales para evitar de que se pueda dar algún tipo de amago de violencia, ¿verdad? Quizás, digamos, lo que genera problemas sí, Pero para los que no sepan, ese año yo lo viví en Jerusalén, ya vivía en Jerusalén también, muchos años viví en Jerusalén antes de vivir en el norte de Israel. Fue un año muy tenso en Jerusalén. De pronto las otras ciudades, sí, se presentaron algunos casos, se veían las calles desoladas, había seguridad en cada, porque además de los cuchillos también había gente que hacía atentados en sus carros, entonces tú no sabías si estabas esperando el autobús y te iban a aventar. Entonces fue uno de los años que yo viviendo acá tenía mucho miedo. Esos meses no me acerqué a la vieja Jerusalén, yo que estaba acostumbrada a pasear con mi hija, no, no pasé esos días. Y bueno, quería comentarles al público, para los que no sepan cómo fue ese año. No había operación en Gaza, pero fue un año muy, muy tenso de los que recuerdo. Se respiraba miedo. sí, luego hubo otro factor por ahí que estuvo muy latente, que fue la violencia que se empezó a desatar con este famoso reto viral que apareció, que se le llamaba la intifada del TikTok, le apodaron algunos, y fue un reto viral que se dio entre principalmente jóvenes también de la zona oriental de Jerusalén, árabes, que les pedían que grabaran cuando abofeteaban a algún judío. Y hay un video que da vueltas, que ha dado vueltas por todo el mundo, donde se abofeteaban judíos eh, y se subían a TikTok, ¿verdad? Esto en, todavía, digamos, se convirtió en una excusa más para que otros grupos radicales, por ejemplo, los grupos ultranacionalistas judíos, caminaran por las calles de los barrios árabes gritando muerte a los árabes, ¿verdad? O que fueran entrevistando gente, preguntándole, haciéndoles que hablaran para ver si con el acento salían que eran árabes y agredirlos. Esto empezó a generar una ola también de choques entre comunidades árabes y comunidades judías dentro de Israel, que se sumó también a las otras cuestiones de violencia, ¿verdad? Que ya tuvo quizás su acabose el lunes pasado, ¿verdad? Que fue el día de Jerusalén. Este año coincidió el Ramadán con el Yom Yerushalayim y bueno, vos te acordás que una de las costumbres del día de Jerusalén son estas marchas con las banderas donde atraviesan el barrio árabe, ¿verdad? Y esto lo ven como una provocación. Es una provocación. No cabe ninguna duda de que lo hacen con ese afán. Y esto empezó también a caldear más los ánimos y en la tarde que hubo un enfrentamiento, uno de los fuegos pirotécnicos que se lanzaron desde la explanada golpeó un árbol y se empezó a incendiar y esto llevó a que se pensara en la frase aquella que da vueltas desde el año 1920, más o menos, desde los años 20, cuando estaba el imán de Jerusalén, ¿verdad? Que era Husseini, que decía la mezquita de Al-Aqsa está en peligro, ¿verdad? Y aquella llamarada por allá encendida y se da una orden por parte del Hamas de que las fuerzas de seguridad de Israel tienen hasta las 6 de la tarde para abandonar la zona y que de caso contrario iban a responder con toda la fuerza. Y a partir de ahí fue que empezó la escalada de lanzamientos de cohetes, que creo que fue así, digamos, en resumen de la parte de envíos de cohetes, por lo menos, que ha habido, digamos, durante todos estos días. Hasta hoy creo que ya se suman casi 3.000 cohetes lanzados
en estos días que llevamos, casi 5 días que llevamos de enfrentamientos, sino es que un poco No, más. la última que había leído es el 2300, Ok, pero bueno, cada hora va cambiando. Oficialmente había leído 2300 y algo que hace muy diferente también a estos días que estamos viviendo acá es que es increíble cómo un día todo cambió acá, ya que estábamos un poco volviendo a la normalidad gracias de que la mayoría de la población está vacunada y es que por primera vez en muchos años de los que yo estoy viviendo acá, y también me cuenta que no se vivía, es que en ciudades mixtas, más donde viven árabes y judíos, están haciendo linchamientos, están haciendo estilo pogrom, están manifestándose una minoría de grupos de judíos de radicales o árabes radicales contra otros árabes atacando a negocios judíos, atacando negocios árabes, y eso no se había visto acá. Ustedes siempre escuchan el conflicto del Medio Oriente, pues esto que conocemos, pero entre poblaciones no se veía estos enfrentamientos y bueno, tal vez ya lo están diciendo los medios, yo estos días no había comentado ese tema, y también otros grupos de árabes israelíes que están en contra de esto, o sea, también iniciaron a manifestar diciendo que en último vivimos aquí juntos, de pronto la llamarada de Hamas va a pasar, pero no queremos que quede el bololó y esa tensión tensa entre nosotros, y hay un grupo de árabes y judíos manifestándose pacíficamente, regalando flores en las calles. Entonces, para que sepan, no solamente esto que se está viendo primera vez, tensiones entre los mismos ciudadanos árabes israelíes o judíos israelíes, también están los que muestran la cara buena, no sé si los muestran en los medios, manifestándose en varios puntos del país. bueno, esos acá de este lado todavía no han llegado porque se han enfocado mucho en lo que está pasando en la franja, ¿verdad? Y algunas que otras cuestiones de los cohetes que salen de vez en cuando y las respuestas pues no son tampoco muy alentadoras, ¿verdad? Obviamente las reacciones han sido muy negativas, no es la primera vez tampoco, pero ha pasado. Creo que querías también que habláramos, bueno, estos creo que son los factores más importantes. Igual Israel acaba de pasar un proceso electoral, el cuarto, ¿verdad? Proceso electoral en cuestión de 2 años, casi van camino a los quintos, a la quinta elección, ¿verdad? Le decía ayer a una persona con la que hablaba por el Instagram Live, que casi que van a convertir a hacer elecciones como deporte nacional en Israel, ¿verdad? Y es probable Ah, de que, terrible. que esta escalada genere retos para alguien. No vamos a hacer spoiler de para nadie, ¿verdad? No vamos a hacer ese tipo de análisis acá, pero es también probable de que esto le sume puntos a algunas de las posiciones. Eh, Creo que eso, en términos generales, obviamente de nuevo estamos en medio de otro desastre de características humanitarias, cuando ya pensamos que las cosas se mantengan ahí en una guerra fría, ¿verdad? O en una, por lo menos, un periodo de estabilidad, vuelven a estallar los actos de violencia. Y lo que sí me llama la atención y de una forma no muy agradable es cómo ha mejorado la capacidad militar por parte de las agrupaciones islamistas, ¿verdad? Que en este caso están en conjunto el Hamas con la yihad islámica y han ampliado pues, el radio, ¿verdad? Hasta donde llegan sus cohetes, al punto de que pusieron en peligro también el segundo aeropuerto más importante del país. Bueno, obviamente el primero fue cerrado en algún momento, pero el segundo también fue puesto en peligro y llegaron muy cerca de Jerusalén, en la zona central, ¿verdad? Hasta Mevacer Zion. Y esto también es pues, delicado porque la capacidad que tienen ahora es muy amplia y se suma de que han estado utilizando drones, lo que se llaman drones suicidas, ¿verdad? Que son muy del estilo israelí para efectuar ataques a lo interno. Obviamente ahora no solo hay que atacar o responder con la batería a cohetes, sino que también hay que escanear que no hayan de estos drones suicidas, que para quienes no lo saben o no lo han escuchado, en la pasada guerra corta que hubo entre Armenia y Azerbaiyán, los azeríes utilizaron ese tipo de drones para atacar posiciones armenias, ¿verdad? Y se armó toda una polémica porque es tecnología israelí, por cierto. Entonces, pues así está, creo, a grandes rasgos. No sé si querías que habláramos de algo más o querías señalar algo más.
No, incluso, pues la vez pasada llegaron también un poco al Ben Gurión. Lo que nos sorprendió mucho es que llegaron a la llanura del Sharon, a Netania. Yo creo que primera vez los de Netania sintieron lo que son misiles. Imagínate, un poco más al norte de Israel y otras ciudades del norte que no las tengo el nombre ahora. Y nos sorprendió el alcance de los misiles de Hamas. Sí, y en esto también, pues, pensar que la estrategia es mandar una bandada, ¿verdad? Bien grande, tratando de confundir el sistema defensivo, porque entre más cohetes envíes, las baterías de respuesta van a tener que tomar, o sea, el algoritmo tiene que tomar decisiones sobre aquellas que puedan ser consideradas un peligro inminente sobre grandes proporciones de poblaciones y tal vez eso también explica, además de que el sistema no es totalmente infalible, cómo algunos de los cohetes han caído en zonas como Jolón o como han golpeado también en zonas civiles y que han matado personas, incluyendo una chica de origen indio, ¿verdad? Que murió en uno de los ataques. En los primeros días en Askelon, pero ayer justo, para ustedes es el día de hoy, pero en Ramat Gan, para los que no conocen, Ramat Gan es el centro, como ya podemos decir, más el centro de las finanzas y eso. Murió un señor, estaba en el automóvil. A veces no sabes, lo más tenso es si te cae suena la alarma y vas en el carro, seguir o no seguir, dónde refugiarte, y falleció lastimosamente. Sí, y bueno, y lo último quizás de lo que habíamos hablado previamente, la operación que se dio en estos días, ¿verdad? Eh, donde se había dado una alerta por medios de comunicación de que Israel estaba haciendo una incursión terrestre, ¿verdad? Y que al final esta famosa incursión terrestre llevó a un ataque aéreo, ¿verdad? Que llegó a golpear varias posiciones del Hamas. Se dice que llegó a golpear zonas de túneles, que es uno de los, tal vez, los elementos más difíciles de encontrar o de localizar dentro de estas guerras irregulares y que logró golpear una buena parte de la infraestructura. Hay pues varias críticas, ¿verdad?, en estos días por el derribo de una torre de un canal de televisión donde funcionan algunas de las corresponsalías, que por cierto son corresponsalías directamente del Hamas, ¿verdad? Que son los que filtran la información y se la pasan a dos cadenas o a varias cadenas desde allí, ¿verdad? Pero también sirve como centro de información para enviar información a enemigos, digamos en este caso, que están involucrados dentro del tema. Se volaron una torre de 13 pisos también, donde operaba parte del Hamas y hay varios videos ahí donde se ve este derribo, ¿verdad? Y cómo por lo menos dentro de las instalaciones se decía que no había población civil, simplemente se atacó el edificio. Hay un sistema que se utiliza en estos ataques aéreos por parte de Israel que se llama golpe de techo, que pasa primero un avión, tira un tipo de bomba de sonido, ¿verdad? Donde avisa en una zona que va a ser golpeada por algún ataque aéreo y posteriormente, un tiempo después, o sea, un tiempo, digamos, Unas preventivo, horas. ¿sí? Como Sí. 2 o 3 horas preventivas para esperar que se desaloje la zona y posteriormente se hace el ataque aéreo. ¿Por qué se atacan estos puntos donde se da el golpe de techo? Porque ya hay, digamos, localizados arsenales o tienen también localizados algunos puntos de lanzamiento y demás, entonces se hacen esos ataques puntuales en estas zonas. Hay una de las críticas que se hace a este tipo de acciones. ¿Está Mi sonando la bebé se alarma? acaba de levantar, un momento. Dale. Esto es un Facebook Live, definitivamente. Pero bueno, para tal vez irles explicando a los demás, ahí está el chico. Eh, Bueno, yo voy a tratar de dormirlo, tú sigue explicando. Muy bien, Y, oye, y si llega a terminar, yo llego. Gracias por tu participación y sí, espero llegar y terminar y si no escucharé en el vídeo. lo que me Lo falta mismo. decir es muy poco, entonces si querés un par de minutos y termino y ya te paso para que puedas irte en paz, para que se puedan ir a dormir. No, lo Eh, que pasa es que necesita oscuridad para que continúe bueno, durmiendo. dale entonces.
Chao. Chao. Bueno, en este caso entonces, ahí disculpen, pero la explicación tenía que ser así como muy, muy al tanto. Esto último que les explico con respecto a los golpes de zonas, evidentemente en ocasiones ha generado polémica porque se atacan blancos que son muy sensibles y esto quizás genera algunos de los tipos de críticas que podemos nosotros estar viendo, pero la principal responsabilidad en estos casos, sin ninguna duda, tiene que ser los grupos como el Hamas, que son los que se supone administran la vida de las poblaciones civiles dentro de los territorios palestinos. Y cuando se dan este tipo de reacciones, evidentemente también, si bien tiene que existir pues una posición del Estado que está haciendo la respuesta militar, también tiene que ver, digamos, con responsabilidad, porque también hay cuestiones ahí del derecho internacional que les exige, pero desgraciadamente agrupaciones como el Hamas, la Yihad Islámica y todos estos grupos radicales no se apegan al derecho internacional y exponen población civil, incluyendo, digamos, poblaciones sensibles, que son las que posteriormente van a utilizar a través de la prensa, ¿verdad? Y que es lo que vamos a ver regularmente en los medios de comunicación, haciendo portadas y saliendo, porque además el control de lo que se filtra, de lo que sale a nivel mediático en estos casos, es evidente, ¿verdad? Que está completamente filtrado por parte del grupo, pues en este caso el Hamas, directamente de la franja, y toda la información que nosotros recibimos de la prensa que sale de Gaza, que sale directamente filtrada a través del Hamas, porque no permiten, vamos, que se haga todo tipo de publicación, sino solamente aquello que el régimen necesite para sus propios intereses. Bueno, vamos a darle tal vez seguimiento, obviamente, a lo que pueda acontecer en los próximos días. Yo esperaría que la operación pueda detenerse lo antes posible y que los resultados nefastos para las poblaciones pues se detengan pues, lo antes también posible que pueda ocurrir. Ahí saludo a todos, digamos, los que se han conectado a través de este Facebook Live y en cualquier otra oportunidad volveremos a conversar sobre este tema que es tan interesante y que además es tan polémico, ¿verdad? Por todo lo que conlleva para las diferentes poblaciones que están involucradas. Chao. Muchas gracias, Brian, por tu participación y fue un gusto haber conversado contigo. Espero que en un futuro no hablemos solo de temas del conflicto y espero que también estos días, que vengan días más tranquilos en estas tierras, tanto para Israel y tanto para Gaza, para la gente de Gaza, y pues los civiles somos los más afectados. Gracias a todas las personas que han estado preguntando y que están orando por la situación. Un abrazo de mi parte, hasta un próximo video.